Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación hay luz, bendición, vida para usted y para mí. Vamos a compartir palabra del Señor. El tema para hoy es las añadiduras que el hombre busca equivocadamente. Porque en el reino de Dios y en la justicia de Dios hay una manera diferente de hacer las cosas. Compartiremos con ustedes el capítulo que está en Lucas 12, en el verso 13 al 31. Estaremos compartiendo palabra del Señor y esta palabra va a ser para edificación suya y mía. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ha venido a darnos vida y la vida en abundancia que buscamos. Está hablando de la insensatez del hombre cuando busca la riqueza solamente y quiere hacer para él todo, sin compartir, sin bendecir a su prójimo, sin ser rico para con Dios. Pero Dios enseña que eso es insensatez. Dios nos dice que tenemos que ser de una manera diferente cuando venimos a Cristo Jesús. Y dice la Escritura, hablando Jesús con la multitud, y dice capítulo 12 de Lucas, verso 13, les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Jesús hablando, dice: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ah, mi amigo, mi hermano. Esa es la forma en como el hombre sin Dios piensa para sí mismo. Pero Dios le contestó y le dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esto le contestó Dios al hombre rico insensato. La enseñanza para usted y para mí es la siguiente. Nosotros ciertamente tenemos un trabajo, ciertamente tenemos que dedicarnos a la labor para la cual Dios nos predestinó. Esa es la vida del hombre, porque está escrito en el libro de Proverbios que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El libro de Proverbios nos dice y nos enseña que tenemos que compartir, porque si somos saciados nosotros es porque hemos sido generosos. Si hemos saciado nosotros nuestra alma es porque hemos venido a Cristo Jesús. Porque el alma sin Cristo solamente va a buscar las añadiduras, va a buscar las riquezas. El hombre que piensa en ellas es donde tiene ahí su corazón. Y Cristo nos enseña que primeramente
tenemos que buscar lo más importante. Y cuando acabó de decirles esta parábola, añadió lo siguiente a sus discípulos en el verso 22. Y les dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Está hablando Jesús. La vida es más que el vestido, la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerar los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y Cristo les empieza a decir que ciertamente el hombre busca esas añadiduras. Pero Cristo nos enseña en el capítulo 12 de Lucas, verso 31, y nos dice, verso 30 dice, porque todas estas cosas buscáis los gentiles del mundo, pero vosotros no, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. El hombre busca lo que tiene que ser añadido. No, mi amigo, mi hermano. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar. Y el reino de Dios no es comida, no es bebida, dice la Escritura, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque entonces cuando venimos al reino de Dios, Dios sabe que nosotros como hijos del reino tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de vestir, pero Dios nos da un trabajo en el cual nosotros podemos gozarnos, podemos comer del fruto de nuestros esfuerzos, sentarnos a la mesa y alegrarnos, porque esa es nuestra parte. Y todo lo demás va a venir por añadidura si hacemos el bien, si buscamos el bien en el reino de Dios, si somos ricos para con Dios. Dios nos enseña que tenemos que compartir. Hay una porción de la Escritura que nos dice en Eclesiastés cuál es la verdadera razón del trabajo del hombre. Y quiero compartirlo con usted, mi amigo, mi hermano, porque si hablamos, tenemos que hablar sobre lo que está escrito para nosotros, porque para nosotros se escribió. Y en Eclesiastés viene algo muy importante que Dios ha hecho, y es un consejo para usted y para mí. Y dice la Escritura lo siguiente, capítulo 3 de Eclesiastés, verso 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dios nos da un trabajo bajo el cielo, en la tierra, para que nosotros nos ocupemos de él en manera adecuada, con ánimo, con esfuerzo, con dedicación, con prestanza. Entonces dice la Escritura que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios creó al hombre y le puso un principio y le puso un fin. Usted y yo tenemos un principio y tenemos un fin, pero en ese largo tiempo que quizás para usted se le haga corto, es suficiente para que nosotros cumplamos el propósito del Señor, porque para obras de justicia hemos sido llamados en el reino de Dios. En el reino de Dios tenemos que buscar las cosas que están arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Y las cosas que están arriba están aquí escritas, porque tenemos que hacer misericordia. El hombre rico que edificó sus graneros, porque los derribó, queriendo administrar
de mejor manera sus frutos y sus bienes. Era tanta la abundancia que tenía que nunca se acordó de su Dios, nunca se acordó de su Creador, solamente buscando las añadiduras. Nunca buscó el reino de Dios y su justicia. Y vino Dios y le dijo: ¿para quién trabajas? Todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? Porque esta noche han venido a pedir tu alma. Mi amigo, mi hermano, las almas son del Señor Jesucristo. Todas las almas que Él creó, unas para vasos de honra y unas para vasos de deshonra, las creó el Señor. Pero mi amigo, mi hermano, cuando venimos a Cristo, venimos a ser vasos nuevos. Porque si éramos vasos de deshonra y venimos a Cristo, Cristo rompe el vaso, quiebra la vasija y la hace nuevo. Un nuevo hombre, un nuevo ser, con un corazón que tiene la bondad del Señor, que tiene el propósito bien definido en la vida y que sabe hacer el bien. Y continúa la Escritura diciendo, verso 12 de Eclesiastés, en el capítulo 3, yo he conocido que no hay para ellos mejor cosa que alegrarse y hacer bien en su vida. Hablando del hombre cuando trabaja. Dice, porque también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Mi amigo, mi hermano, ciertamente tenemos que trabajar y nos gozaremos y nos alegraremos y comeremos del bien del fruto de nuestras manos, pero lo haremos haciendo el bien, compartiendo nuestro pan con el prójimo, porque el verdadero ayuno es precisamente pensar en el prójimo, en el que tiene necesidad, en ser ricos para con Dios, a honrar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros bienes. Pero el hombre rico insensato no tenía hijo, solamente pensaba en trabajar y acumular riquezas. Y eran tantas que los graneros los vio que estaban llenos y ya no cabía más fruto ahí. Y entonces pensó dentro de sí, ¿qué haré? Dice, ya sé lo que haré. Voy a derribar estos graneros que tengo y los voy a hacer mayores. Porque entonces va a caber el fruto de la abundancia de la tierra que yo he cosechado con mis fuerzas. Y las almacenaré y también pondré mis bienes dentro de ellos. Pero nunca pensó en Dios. Nunca pensó en el prójimo. Nunca compartió. Y aquí la Escritura nos enseña que ciertamente Dios nos ha dado un trabajo a nosotros los hombres para que nos ocupemos de él, pero que tengamos presente que tenemos que hacer el bien en nuestra vida, tenemos que alegrarnos, tenemos que ser ricos para con Dios. La Escritura nos enseña cómo podemos ser ricos para con Dios. Mire, mi amigo, mi hermano, aquí Dios le dijo al hombre rico, necio, necio, dice, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando la Escritura llama necio al hombre, quiere decir que no cree en Dios. Porque dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No se acuerda de su Creador, no tiene entendimiento y busca las añadiduras en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras no se buscan, se busca el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas que el hombre tiene necesidad van a venir por misericordia, por gracia. Todas las añadiduras serán puestas delante del hombre para que se goce, para que coma, para que beba, para que disfrute de ellas. Mi amigo, mi hermano, en el reino de Dios y su justicia, las cosas son diferentes. Hay una porción de la Escritura que quiero compartirles.
y está en Proverbios. En el capítulo 11 de Proverbios dice lo siguiente, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y en el verso 23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Por qué? Porque dice aquí que el que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Este hombre rico solamente quería sus riquezas, sus frutos para él. Lo acaparaba todo, lo almacenaba todo y decía, muchos bienes, alma mía, tienes para muchos años. Come, goza, bebe, porque tienes grande bendición, porque tienes abundancia. Mi amigo, mi hermano, el que vende los granos de su producto de la tierra, ese tiene bendición, porque solamente vende y vende a precio justo y aún reparte y da a los pobres. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos enseña que tenemos que ser buenos para con Dios. No porque seamos buenos de nosotros mismos, sino porque cuando venimos a Cristo, Cristo viene y transforma y nos hace ver el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Y entonces en ese conocimiento del bien tenemos que hacer las cosas como Dios manda, las cosas como Dios quiere que las hagamos, compartiendo. Y pensamos nosotros de qué manera podemos compartir. Hay una porción de la Escritura que nos enseña que cuando Cristo les dice, cuando me viste desnudo y me cubriste, cuando me viste tener sed y me diste de beber, cuando me viste preso y me visitaste, cuando estuve enfermo y viste esa enfermedad y viniste a mí, por cuanto viniste a mí, yo te daré entrada al reino de Dios. Pero muchos dirán, ¿y cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo te vimos tener sed? Mi amigo, mi hermano, cuando lo hacemos al prójimo, se lo hacemos a Dios. Porque es mandamiento de Dios que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos amamos. Y nosotros procuramos para nosotros los bienes materiales, pues así como los procuramos para nosotros, también hay que compartir con el que tiene necesidad, con el que tiene hambre, con el que tiene sed. Mi amigo, mi hermano, grande es el misterio de la piedad, pero la piedad en Cristo Jesús ya fue revelada a los hombres. La misericordia de Dios ha venido a ser manifiesta para que nosotros en el corazón podamos entender cuál es el grande amor que debemos de tener primeramente para con Dios y también para con los hijos de los hombres. En Isaías 58 hay una porción de la Escritura que nos habla de cómo debemos de comportarnos nosotros con respecto al prójimo y dice lo siguiente, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que compartáis y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no lo escondas y no te escondas de tu hermano? Entonces, dice la Escritura, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso es ser rico para con Dios, compartiendo. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamará el hombre que hace esto y Dios dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo
y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esas añadiduras que el hombre busca, Dios las envía cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando compartimos con el necesitado, cuando le damos ayuda a aquel que la pide y la necesita. Mi amigo, mi hermano, nuestra alma tiene un propósito: que seamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro corazón tiene un propósito: que los pensamientos de Él sean como los pensamientos de Dios. Nuestra alabanza tiene un propósito: glorificar el nombre de Dios. Lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros de acuerdo al fruto del trabajo tiene un propósito: que nos alegremos, que comamos, que bebamos, que nos sentemos a la mesa con nuestros familiares y compartamos el pan, pero que también hagamos el bien. ¿A quién? Al que lo necesita, aquel necesitado, aquel que viene a ti y a mí y extiende la mano pidiendo. Mi amigo, mi hermano, ciertamente nosotros somos que pedimos al Señor y Él escucha, pero solamente va a escuchar cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque dice la Escritura en la regla de oro, todo aquel que quiera el bien tiene que buscar la paz, tiene que refrenar su boca del mal y sus labios de hablar engaño, y tenemos que buscar al Señor, buscar la paz y seguirla. Y la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que ser de una manera tal que seamos agradables delante del Señor, porque para buenas obras nos ha llamado el Señor, para que compartamos, para que digamos que ciertamente Jesucristo vive en nuestro corazón y que hagamos lo que Él nos indica que tenemos que hacer, compartiendo nuestra voluntad en santidad, en honra y alabanza a Cristo primeramente y al prójimo. Mi amigo, mi hermano, así es de que las riquezas del hombre solamente serán aceptas delante de Dios cuando nosotros honremos al Señor con nuestros bienes. Hay una porción en la Escritura que está en Eclesiastés y quiero compartirlo. Dice en el capítulo 4, en el verso 7 lo siguiente: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero que nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mire, mi amigo, mi hermano, así como está escrito aquí, es el hombre insensato del cual Cristo nos habló en Lucas capítulo 12, donde Él solamente pensaba en trabajar y en trabajar. Y no era rico para con Dios ni para con su prójimo, y entonces defraudó su alma. Y cuando el hombre defrauda su alma, entonces el alma del hombre se pierde. El alma del hombre viene al infierno. Cuando muere, entonces no hay esperanza.
¿Por qué? Porque la justicia del Señor se revela contra los hijos de desobediencia, contra aquellos que sabiendo hacer el bien, no lo hacen. Mi amigo, mi hermano, la Escritura también nos enseña que en Proverbios capítulo 11 enseña: al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendecirá aquel que lo vende. Cuando Jesús le decía: ve, vende y todo lo que tienes y dáselo a los pobres, estaba diciendo: vende lo que tienes y compártelo con los pobres. Mi amigo, mi hermano, Proverbios capítulo 12, verso 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Cuando viene la sabiduría al hombre, es porque hay un temor de Dios en su corazón. Y cuando hay un temor de Dios en el corazón del hombre, entonces el hombre es capaz de hacer el bien, de hacer justicia, de hacer misericordia. Mi amigo, mi hermano, las añadiduras no se buscan. Las añadiduras vienen cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando somos ricos para con Dios, cuando nosotros honramos a Jehová con nuestros bienes y con los frutos de nuestra tierra, con el fruto de nuestro trabajo, cuando traemos los diezmos al alfolí, cuando traemos las ofrendas al Señor, cuando cumplimos el mandato que dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, se dará en vuestro regazo. Y con la vara que mides serás medido y te van a volver a medir. Porque lo que queremos que el hombre haga con nosotros, tenemos que hacerlo con ellos. Si queremos recibir amor, primero tenemos que dar amor. Si queremos recibir misericordia, tenemos que dar misericordia. Si tenemos que dar alabanza al Señor, alabemos de todo corazón. Y entonces el Señor Jesucristo nos va a honrar en público. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es su programa, Caminos de Salvación. Amén.